Es importante también, ahora que estamos próximos a finalizar el 2013, abordar el tema económico y qué está ocurriendo con las empresas y el sector productivo nacional. Con este objetivo hemos invitado esta mañana al ingeniero Roberto Aspiazu. Él es director ejecutivo de las empresas de telecomunicaciones y del Comité Empresarial Ecuatoriano, para averiguarles sobre algunos temas que han sido información la semana pasada precisamente, en que se ha hablado, por ejemplo, de la famosa remuneración compensatoria por copia privada. Es decir, el IEPI le anunció al país que van a encarecerse las importaciones de algunos productos, por ejemplo, las computadoras, los iPods, las Lacton, etcétera. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la explicación que la gente debe conocer respecto de esto? A ver, Vicente, gracias por la entrevista en primer lugar. En definitiva, se trata de una resolución del IEPI, conforme a la cual se lleva a efecto o se desarrolla la disposición constante en el artículo 106 de la Ley de Propiedad Intelectual, que habla de esta remuneración compensatoria por copia privada, que en definitiva es un canon digital supuestamente para, como lo indica el nombre, compensar a autores y compositores que de alguna manera su obra, sean videogramas, audiogramas, terminan siendo replicados, copiados, no para uso de piratería propiamente dicho, sino para un uso personal, y como consecuencia de ello, pues los dispositivos reproductores y soportes de reproducción deben pagar este canon. La pregunta del millón es: ¿en qué medida una computadora, una tableta, un teléfono celular son reproductores propiamente dichos? Sabemos perfectamente bien que en el mundo digital hay lo que se denomina la multifuncionalidad, y no es necesariamente la capacidad de reproducción la funcionalidad principal, de manera tal que ese es uno de los principales argumentos que determina la oposición de la industria de prestación de servicios de telecomunicaciones, este pretendido cobro, que en definitiva agrava de una manera u otra, llámese como se llame el tema, 4% de lo que son dispositivos, es decir, computadoras, teléfonos celulares, tabletas, obviamente incluye también las laptops. Adicionalmente hay cerca de una veintena de subpartidas que guardan relación con elementos activos de la red de telefonía móvil, como por ejemplo enlaces microondas, radiobases de telefonía celular, y igualmente otros dispositivos como podrían ser, por ejemplo, proyectores. Es decir, un proyector PowerPoint tiene que pagar 10% a cuenta de esta remuneración compensatoria, igualmente decodificadores de televisión satelital, para tener cuenta de lo que es el menú. En total, esto produjo entre enero y septiembre del presente año, de acuerdo a cifras de Banco Central, 730 millones de dólares en importaciones. Si ponemos 7% de promedio para no enredarnos con el cálculo individualizado partida por partida, obviamente que entre enero y septiembre este canon digital hubiera generado tanto como 50 millones de dólares. A final del año, en base a la extrapolación correspondiente, serían 70 millones de dólares. ¿Cuánto vale toda la obra de audiogramas, videogramas de autores y compositores nacionales? Obviamente una mínima fracción respecto a ese total que pretenden cobrar, que dicen que lo va a pagar el importador, pero todos sabemos que finalmente lo paga el abonado, ¿no? El consumidor, sí. Es decir, la pregunta que iba a hacer a Roberto Aspiazu es: ¿de dónde sale este dinero? ¿De dónde sale el billete? Del bolsillo de la gente. Y yo quiero destacar que por efectos de esta remuneración compensatoria desde 2003, las sociedades de gestión vienen recibiendo un dinero por parte del Estado a través de una entidad que se denomina Enrucopi, de acuerdo a información publicada por Diario El Telégrafo hace pocas horas. Perciben tanto como 4 millones de dólares al año, y la pregunta es: ¿cómo están utilizando ese dinero? ¿Qué uso le está dando? Porque en última instancia, si uno se mete a la página web de Enrucopi, uno no encuentra ninguna información, salvo la resolución del IEPI de 2003, donde se impone este canon a las cámaras de vídeo, como poco más de 12 dólares por cada unidad, a los reproductores discográficos, a las cintas de audio, así como las cintas de video. Eso, ya están recibiendo un dinero, pero aparentemente esto no es suficiente, quieren más, y el IEPI de alguna manera también entra al juego, más allá de que hay algunas consideraciones sobre el tema de restricción de importaciones. Es decir, más allá de las explicaciones que ha dado el Instituto de Propiedad Intelectual, ¿cómo mismo termina afectando al consumidor ecuatoriano este tipo de decisiones? Eso es lo principal, porque en última instancia
esta política pública contraviene otra política pública que inclusive está garantizada por la propia Constitución respecto a la garantía que tiene el ciudadano ecuatoriano de acceder a la sociedad de la información y la comunicación. Y por esta vía lo que se está haciendo es colocar barreras a ese acceso desde el punto de vista de que cuando se encarecen los dispositivos y adicionalmente se encarecen los servicios, porque obviamente si la red se torna más cara, los servicios que se soportan en esa red obviamente también van a ser más caros, claro. De manera tal de que verdaderamente es una cuestión que no hace sentido. Por dar una cifra que me parece interesante, recientemente la Superintendencia de Telecomunicaciones destacó que en el país alrededor de 3.800.000 ecuatorianos están utilizando a través de teléfonos inteligentes el acceso a datos, es decir, el Internet móvil. Pero es una fracción pequeña si se considera que el total de abonados es de 17.4 millones, de manera tal de que apenas poco más de 1 de cada 5 ecuatorianos está teniendo hoy por hoy acceso a datos móviles, y evidentemente pues nosotros pensaríamos que la política pública debería favorecer que más ecuatorianos accedan al servicio, porque en la medida que eso sucede obviamente el ciudadano ecuatoriano, el trabajador ecuatoriano se hace más competitivo, más productivo, porque ¿quién no trabaja, Vicente, claro, hoy por hoy a través del teléfono celular, de la tableta o de la computadora, sea de escritorio o laptop igual? Obviamente que todos, por lo menos los que estamos en el rango desde medio bajo hasta alto, dentro de las diferentes entidades públicos privadas. No son productos de lujo. No, para nada, pero es que ese es parte del problema. Claro. O sea, del lado del gobierno esto se lo sigue viendo como productos de consumo, claro, y al parecer de la información que tenemos, el Consejo Interministerial de Calidad ha presionado al IEPI para efectos de adoptar esta medida en el marco de una serie de acciones que se están adoptando con miras a restringir importaciones de cara a 2014, en el marco de los desequilibrios que se están registrando en balanza comercial y balanza de pagos. Pero volvemos al sinsentido de que exacto, entenderíamos que para cierto tipo de artículos podría aplicarse la restricción, pero para estos dispositivos que realmente son fundamentales para la actividad cotidiana de los ecuatorianos, son bienes de capital, Vicente. Sí. Son bienes de capital. Y entonces, no son bienes de aquel consumo. Discurso de que hay que democratizar la tecnología en el Ecuador, pues se contradice con este absolutamente, tipo de pues claro, yo creo que ahora, huelga la respuesta en términos de que no hay sindéresis en eso, ¿no? También mucha gente nos escribió a través de nuestra cuenta de Twitter, y vamos a hacer esta pregunta a Roberto Aspiazu. Por un lado nos decía, ¿qué es esto? ¿Una tasa, un impuesto, un arancel, una contribución? ¿Qué significa esto? Le llaman canon digital en algunas partes. Pero en la práctica. Sí, pero lo que pasa es que el canon digital, donde se ha aplicado, por lo menos aquí en la región, se ha caído en todos lados, pero el canon es realmente muy pequeño, por decir algo. En Paraguay, donde recientemente fue declarado inconstitucional, era 0.5%, claro, no es 4 ni 10%, claro, es decir, una verdadera fracción, y solamente aplicaba sobre los dispositivos. En la práctica, ¿cómo se podría hacer? Y básicamente yo creo que esto es muy importante. ¿Y por qué lo declaran en Paraguay inconstitucional? Porque consideran que violenta el principio de la inocencia de la persona. Es decir, no puede ser que cada individuo que tiene una computadora o un teléfono inteligente, una tableta, lo haya adquirido para dedicarse a hacer copias privadas de obra sujeta a derechos de autor. Claro, por ejemplo, quizás ninguno de los dos nunca hemos hecho una No, copia, yo nunca, yo personalmente tampoco. No. ¿Y por qué entonces tengo que pagar este canon? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué tantos ecuatorianos? Que la situación nuestra, no solamente de los dos, de millones de ecuatorianos que nunca saben ni siquiera hacer una copia. No, y por otra parte hay que destacar también que Ecuador no es un país... piratas. Exactamente, un pirata que no probablemente haciendo una comercialización pirática de la obra, pero copiando para uso personal, que de una manera u otra no está autorizado, y como consecuencia de ello hay que pagar este canon digital, ¿no? Esto es producto del cabildeo que hacen aquí en Ecuador y en muchos otros países las sociedades de autores y compositores, pero en la mayoría de países se ha venido cayendo, ¿no? En España, por ejemplo, se cae al final de 2011, básicamente porque hubo una gran presión de opinión pública, en el sentido de que este canon digital había representado, por ejemplo, en 2009, 117 millones de euros, mucho más que el total de toda la producción discográfica española del año. Entonces, evidentemente, era un canon que no guardaba ninguna proporcionalidad
con una compensación medianamente justa, entre comillas. Y otro argumento que me parece válido, Vicente, y lo iba a decir hace un momento, es que Ecuador no es un país productor de contenido. Nuestra producción es limitada tanto en cuanto a audiogramas o videogramas, de manera tal de que las copias que se realizan en este orden frecuentemente corresponden a países que sí desarrollan contenidos, como por ejemplo Estados Unidos y Europa, pero se habla que la plata naturalmente no va a salir afuera, sino que se va a quedar aquí. Así que es el tipo de cuestionamientos que estamos formulando. Que no deja de ser preocupante, decisión. Porque más allá de cualquier explicación que se dé, comprar una laptop, una computadora, un teléfono inteligente, un iPod, nos va a costar muchísimo más. Entonces, cuando todo el mundo está en este aperturismo de democratizar la tecnología, en el Ecuador esto va a ser bastante complicado y caro. Pues estamos finalizando este año, Roberto, y como director del Comité Empresarial Ecuatoriano, ¿cómo miran ustedes el nivel de confianza, de seguridad jurídica y de trabajo que nuestras empresas tienen ahora mismo en el Ecuador? ¿Y cuál es la perspectiva del 2014? Con alguna preocupación, obviamente ha generado mucha expectativa esto del cambio de la matriz productiva, porque finalmente el gobierno entiende que no puede desarrollarse la plataforma industrial del país, hacerla competitiva a nivel internacional, sin un activo concurso del sector privado. Hago este señalamiento porque en el pasado, y recordaremos en el Plan Nacional de Desarrollo de allá a inicios del gobierno 2007-2008, la concepción era la industria la voy a desarrollar yo como Estado en función de capitales que tengo a disposición, pero el tiempo ha demostrado que no hay esa disposición de capitales, y de manera tal que quien debe invertir para efectos del desarrollo de esa plataforma industrial es básicamente el sector privado. ¿Cómo están las condiciones? Yo diría que tienen que mejorar significativamente, y para eso es muy importante que comiencen a haber señales claras de parte del gobierno. Por ejemplo, hoy día estamos muy preocupados por el tema de balanza comercial, balanza de pago. Pero, ¿qué ha hecho el gobierno en estos 7 años y pico para efectos de promover las exportaciones en el país? Muy poco, porque la herramienta para promoverlas más eficaz es acuerdos comerciales. Claro. Y resulta que no tenemos acuerdos comerciales con ninguno de nuestros mercados principales. Nos hemos quedado sin ATPDA con los Estados Unidos, hemos estado a punto de perder el SGP Plus con la Unión Europea, y finalmente hay sectores del gobierno que siguen renuentes y poniéndole peros ideológicos a este tema de los acuerdos comerciales, lo cual nos parece un contrasentido, absolutamente. Y eso es una de las cuestiones fundamentales que quería traer a colación, ¿no? Que no puede haber un cambio en matriz productiva sin mercados ampliados. Es decir, ¿cómo vamos a desarrollar aquí, con un mercado nacional de 15, 16 millones de personas, una plataforma industrial con miras al primer mundo que tiene que ser competitiva en un esquema de mercados abiertos, si no tenemos otros mercados donde vender? Yo creo que la respuesta es obvia, es decir, no se necesita ser muy ilustrado, ni siquiera tener un PhD como para llegar a una conclusión de que obviamente no tenemos opción sino ir adelante con los acuerdos comerciales, para establecer un referente que es bastante paradigmático, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué comentario harías tú respecto de la escasa inversión extranjera directa en el Ecuador, que no ha superado los 350 millones de dólares de este año? Sí, eso responde también al hecho de que en los sectores estratégicos la inversión ha estado muy limitada, muy acotada. En países vecinos como Colombia y Perú nos llevan una ventaja muy larga en lo que esto se refiere. En últimas cifras del año pasado, Colombia estuvo arriba de 13.000 millones de dólares y cerca de 9.000 millones el Perú, mientras nosotros estuvimos en 500 y pico. Yo creo que cabe la reflexión de qué está sucediendo, de por qué estos países sí atraen una importante inversión para los sectores estratégicos y nosotros no conseguimos hacerlo. Por ejemplo, una política equivocada, entrar medio a la denuncia de los tratados de protección recíproca de inversiones, cuando lo que tenía que hacerse era reformarlos para que guarden conformidad con la nueva disposición constitucional respecto al trámite de los arbitrajes correspondientes, que no se puede hacer de empresa a Estado, sino de Estado a Estado, y tendría que hacerse en un centro arbitral de ámbito regional. Es decir, en vez de enfocarlo de esa manera, comienzan con un proceso de denuncia de los tratados, y resulta que unos quedan aprobados, otros no fueron aprobados por la anterior legislatura porque no sumaron los votos requeridos. Entonces, hasta ahora definimos cuál es la política sobre el particular, y habremos visto declaraciones recurrentes de embajadores de los países amigos
que en definitiva siguen la misma línea, de que Ecuador, si quiere desarrollar inversión foránea, necesita formalizar este esquema de acuerdos de protección recíproca de inversiones. Parece que hay dos palabras mágicas que son seguridad y confianza, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Y yo no quiero ser totalmente pesimista, creo que hay algunas cosas buenas. La plataforma de infraestructura física del país ha mejorado considerablemente. De cara a 2016 vamos a tener autonomía energética desde el punto de vista de que con las nuevas centrales hidroeléctricas evidentemente vamos a tener una seguridad de la que hemos carecido todos estos años en que hemos venido dependiendo de compras a países de frontera, particularmente a Colombia, una energía cara. Y bueno, pues en estos términos decir de que hay algunos aspectos positivos, pero pienso que la visión del gobierno tiene que aterrizar todavía un tanto. Creo que el hecho mismo de que el presidente Correa le haya entregado a un pragmático como el vicepresidente Jorge Glass esta responsabilidad del cambio en la matriz productiva permite alentar la posibilidad, la eventualidad de que las cosas comiencen a tener un enfoque más despojado de estos paradigmas ideológicos que frecuentemente anclan al gobierno en el pasado y no le permiten mirar adecuadamente hacia el futuro. Muchísimas gracias, Roberto, que ha venido esta mañana. Estaba con nosotros Roberto Apiazu, director de las empresas de telecomunicaciones y director del Comité Empresarial Ecuatoriano.